Sí, buenos días mis amados hermanos. Gracias a Dios por estar un día más en su presencia. Vamos a comenzar este estudio en oración. Vamos a poner todas las cosas delante del Padre en oración para que sea Él quien realmente guíe este estudio y que todas las cosas que aquí se digan, se hagan, realmente sean guiadas por Él. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí reunidos en el santo nombre de tu Hijo Cristo, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que seas tú el que tome el control de todo aquí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que te derrame, Señor, y que estés aquí presente, que guíes todas las cosas, todo lo que se vaya a decir, se vaya a hacer, se vaya a leer, Señor, todo lo que aquí se imparta, realmente sea impartido por tu Espíritu Santo, para que sirva realmente para la edificación de nuestras vidas, Señor, y para enseñanzas nuestras. Te damos gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas, te alabamos y te adoramos en el santo nombre de Cristo, Señor. Amén. Al estudio de hoy yo le he puesto por nombre Adoremos a Jesús. Lo más importante en nuestra vida es adorar a Jesús. Adorar a Jesús es lo más importante en nuestra vida. Una persona que haya nacido del agua y del Espíritu tiene como imperativo en su vida adorar a Jesús. Y este imperativo no nace de una fuerza exterior, sino nace de una fuerza interior. Y la fuerza interior nace cuando nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu Santo. Un espíritu vivificado por el Espíritu Santo tiene una fuerza imperativa que lo lleva a adorar a Jesús. Es decir, es una fuerza imperativa que nace de dentro de él. Nada afuera te fuerza a hacerlo, sino que nace de ti el adorar a Jesús. Es algo espontáneo que nace en ti, el deseo y que te lleva a adorar a Jesús. Eso es lo más importante en nuestras vidas. ¿Cómo sucede esto? El Espíritu Santo viene a morar alrededor de ti y viene a morar en ti. ¿Cómo se explica esto? Sencillo. El Espíritu Santo te cubre y el Espíritu Santo te llena. Y en este punto hay algo que es importante saber y aprender. Y es que no es lo mismo estar cubierto o rodeado por el Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo. La cobertura del Espíritu Santo viene cuando hay una vida que reconoce a Jesucristo como Dios y Salvador y se entrega a Él. Y cuando esto sucede, el Espíritu Santo te sella, te rodea y te guarda para Dios. Yo tengo un amigo que siempre dice andar en el Espíritu. Y cuando uno anda en el Espíritu, siente eso. Amén. Amén. Sí, estoy tocando dos puntos, estoy marcando la diferencia. Ahora vamos a ver lo que es la llenura del Espíritu Santo. Es cuando se habla de andar en el Espíritu. Mira, cuando tú confiesas a Jesús como Dios y Salvador, el Espíritu te bautiza, Dios viene sobre ti y te sella. Hay un sello que te... Un toque del Espíritu Santo. Hay un sello. Eso es un sello. Él te sella y te guarda para Él. Hay un sello. Eso es que te estás reconociendo como pueblo de Dios, santo, escogido, apartado para Dios. Ya eres de Dios, perteneces a su nación santa, que es espiritual, porque la nación santa de Israel fue establecida por Dios porque tenía un plan de salvación para la humanidad. Pero de la nación que aquí está hablando, cuando Dios te aparta, está hablando de una nación espiritual, de la cual también forma parte la nación de Israel, porque ella fue escogida. Si los israelitas que reconozcan a Jesús como Dios y Salvador, también van a ser salvos. De hecho, las primeras personas que fueron salvas, que reconocieron a Jesucristo como Dios y Salvador, fueron israelitas. Pedro era israelita, Juan era israelita, eran judíos, nacieron en Israel. Ellos fueron primero. La bendición viene a través de Israel. Entonces, cuando tú reconoces a Jesucristo como Dios y Salvador, el Espíritu Santo te pone un sello. Ese sello te identifica como que tú eres pertenencia de Dios.
Ya tú no solamente vas a ser criatura de Dios, una creación hecha de sus manos. Ahora vas a formar parte de su pueblo y también vas a ser, tienes el sobrenombre ahora, el título que te da Dios, que es de hijo de Dios. Ya no vas a ser un hombre común sobre la faz de la tierra, ahora vas a ser hijo de Dios. Tienes un sello. Ahora, la llenura del Espíritu viene cuando hay una vida que busca tener una comunión íntima día a día con su Dios y Salvador. Eso es lo que tú hablabas, que es andar en el Espíritu. Yo puedo haber nacido de nuevo y andar en la carne, no andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú buscas esa comunión íntima día a día con tu Dios y Salvador. Y eso solo se logra a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Es importante aquí, me voy a parar en este punto. La oración nos mantiene en comunión con Dios. Cuando nosotros venimos en oración, tenemos que venir en una actitud de humildad delante de Dios. Si verdaderamente queremos ser recibidos y ser escuchados por Dios, tener esa comunión con Él. Y la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios es muy importante porque la profecía realmente verdadera que nosotros tenemos para guiarnos, para conocer a Dios, la profecía más exacta que nosotros tenemos es la palabra de Dios. No es de que se levanten profetas aquí y allá. Yo no tengo nada en contra del don de profecía. Pero hay una corriente de personas corriendo detrás del profeta, a ver lo que el profeta me va a decir, a ver lo que voy a recibir de parte de Dios. Tú quieres que Dios te hable, tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, no corra tanto detrás del profeta. Mira, lee la Biblia. Lee la Biblia. Aquí Dios te va a decir lo que realmente quiere de ti que tú hagas. Cuando hay una profecía de una persona, porque a veces hay una instrucción particular de parte de Dios hacia una persona, o un trato que Dios tiene con una persona, algo que quiere decirle, en particular, a una persona. En Juan 6:63, el mismo Jesús dijo, Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 63. Allí dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿de cuál espíritu es el que Dios me está hablando aquí que da vida? ¿Mi espíritu es el que me da vida? No, realmente mi espíritu necesita ser vivificado. De hecho, mi espíritu estaba en una condición de muerte antes de conocer a Jesús, que es mi Salvador. Cuando yo conozco a Jesús y me entrego a Él, entonces su espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías, su espíritu me vivifica a mi espíritu y le da vida a mi espíritu. Es decir, que lo vivifica, lo levanta de la muerte, porque la muerte entró en la raza humana cuando la raza humana pecó. Y lo que murió fue esa parte espiritual. Y esa muerte significa ser apartado de Dios, no apartado para Dios. Hay una diferencia de apartado de Dios y apartado para Dios. Cuando tú naces de nuevo, has sido rescatado de muerte a vida y has sido apartado para Dios. Pero mientras tú no naces en Cristo, tú estás apartado de Dios. Y eso es una diferencia. Acostumbramos a identificar a una persona que adora a Jesús cuando lo adora con sus labios. Y llegamos a pensar que la adoración nace o comienza cuando abrimos nuestros labios para adorar, cuando nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos. Pero, ¿qué realmente dice la Biblia sobre la adoración? La verdadera adoración. La adoración que busca, acepta y recibe. Esto es importante porque Dios no recibe todo tipo de adoración. Él recibe solo un tipo de adoración. En el libro de Isaías,
capítulo 29, versículo 13. Allí dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí Dios Señor está revelando algo, Dios mismo está revelando algo, y es que ya este pueblo se había acostumbrado a venir a ofrecer, dar ofrendas, a venir a dar honra de labios, adoración de labios, pero el corazón de ellos estaba apartado de Dios. Ellos realmente estaban en su concupiscencia y en el envanecimiento de su carne. Estaban haciendo lo que les gustaba, lo que querían, y realmente no había un fruto sincero de adoración en el corazón de ellos. Hay un fragmento en el libro de Isaías que dice, estoy asqueado de vuestros diezmos y de vuestras ofrendas. Dios está manifestando de que Él no va a recibir más esas ofrendas del pueblo porque eran unas ofrendas hipócritas delante de Dios. Precisamente por esto, porque aunque lo honraban y lo adoraban con sus labios, el corazón de ellos estaba apartado de su Dios. No caminaban en la voluntad de Dios, caminaban realmente en sus deseos y en lo que ellos querían. Y este mandamiento de honrar a Dios, de temer a Dios, solamente era un mandamiento de hombre, y ellos lo cumplían de una manera hipócrita delante de los hombres, como buscando el favor de los hombres, para que los hombres vean de que yo sí hago la voluntad de Dios. Pero Dios no puede ser engañado. Dios mira el corazón. Tú puedes manifestar de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, que si tu corazón está apartado de Él, Él sabe que tú verdaderamente no estás caminando conforme a lo que Él espera de ti. Y esto que acabamos de leer conforme al pasaje de Isaías, que acabamos de ver sobre la adoración, es muy importante, ya que según la Biblia, que es la palabra de Dios, el mismo Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, busca y acepta y recibe solo un tipo o forma de adoración. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 23 a 24, aquí está el mismo Jesús enseñando. Ojo, cuando Jesús enseña es muy importante. Aquí ya no es la enseñanza dada a través de un profeta, de un hombre. Tú puedes decir, no, porque ese profeta vio las cosas así, tú sabes, un hombre, él hablaba como él. No, yo no creo que sea así. Yo creo que cuando el Espíritu Santo es un hombre y habla a través de ese hombre, Dios hablando a través de él, pero se ha tratado de manipular la Biblia, personas que quieren torcer las Escrituras y lo han hecho con esta intención, dando de que eran hombres que veían a Dios según sus experiencias, según una parte humana, y entonces que a lo mejor las cosas no eran así. Desgraciadamente, dentro del pueblo de Dios, todos los que están no son, aunque ocupen altos cargos elevados y tengan títulos de doctorado, y tratan de torcer las Escrituras para perdición de aquellos que realmente no se aferran a la palabra de Dios y a la fe verdadera. Entonces, cuando Jesús está hablando, ya no es un profeta, ya no es un hombre, es el mismo Jesús. Préstenle mucha atención a esas palabras y a esa enseñanza. Es el mismo Jesús hablando. Ahí Jesús dice, versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Escucha bien lo que está diciendo. La hora viene. Eso te habla como que si fuese de un futuro, pero al mismo tiempo te está enfatizando, y ahora es ahora mismo, como dicen los americanos, es right now, ahora mismo, ya, no es mañana, la hora es, pero es ahora mismo, ya se está cumpliendo. Todo parte del deseo de tu corazón. La hora viene, pero la hora es.
ya se manifiesta, ya el reino de los cielos está aquí. Y a tales adoradores busca el Padre, no que se manifiesten mañana, ahora. Si tú quieres ser un verdadero adorador, tú adorarás al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, andar en el espíritu, buscar comunión con Dios, en oración, buscar hacer su voluntad, derramarte delante de Él. Y en verdad, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, antes de seguir, vamos a ver el significado de adorar, porque estamos hablando de adorar, pero a veces no tenemos un concepto claro de lo que es la palabra que estamos hablando. Dice que adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Ahora, nosotros no adoramos a un Dios que es el resultado del hombre en busca de unas respuestas a cosas o fenómenos que el hombre no puede explicar, ya sean estas cosas o fenómenos de origen natural o sobrenatural, ya que en nuestro caso, en lo que creemos en el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, porque el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los demás dioses, que son dioses inventados por el hombre, dioses falsos son. Eso lo dice la misma palabra de Dios. Ya sean que los inventaron antes de Jesús o después de Jesús. Todos los dioses, todas las demás religiones son falsas. En nuestro caso no es el hombre en busca de Dios, sino es Dios en busca del hombre, en busca de su creación caída de la gracia, en busca de salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, en el caso de los seguidores de Jesucristo, es Dios revelándose al hombre, es Dios en busca del hombre, es Dios rescatando y salvando al hombre, y este Dios verdadero demanda adoración. Y vamos a explicar este punto, porque pareciera que el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, es un ser impositivo, y esto no es así. El Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, es un Dios de amor. Y entonces, ¿por qué, si no es un Dios impositivo, demanda adoración? Porque para hablar con Dios hay que aprender su lenguaje, que es un lenguaje espiritual. Si no sabes cómo comunicarte con Dios, simplemente Él no recibe lo que quieres o estás tratando de decirle. Es sencillo. Si tú hablas con una persona, tú quieres hablar ahora con una persona habla inglesa, tienes que aprender inglés para comunicarte con él. Porque si le hablas en español no te va a entender. Si quieres hablar con un chino, tienes que aprender el idioma de los chinos. Porque si le hablas en español no te va a entender. Si quieres hablar con Dios, tienes que hablar en su idioma espiritual. Porque si le hablas en tu idioma carnal, Él no te va a entender, no te va a recibir. No te recibe. Aunque sepa lo que tú estás haciendo, lo que estás tratando de decirle, Él sencillamente no lo recibe. Hay un lenguaje, hay un canal a través del cual Él fluye y a través del cual nosotros tenemos que aprender a fluir y a comunicarnos con Él. Cuando buscamos el significado de la palabra adorar, vamos a poder apreciar que tiene una gran relación con la palabra reverencia. Está intrínsecamente relacionada, van unidas, no se puede separar. El significado de reverencia es respeto o admiración que siente una persona hacia alguien o algo. Y según la Biblia, la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo y expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Si no eres un ser reverente delante de Dios, si acostumbras a tomar lo santo como cosas comunes y no guardas respeto, honra y reverencia delante de Dios, no lo estás adorando. Aunque pases por una persona muy buena, muy santa y muy espiritual, si no hay reverencia, no hay honra. Si no hay honra, no hay amor. Y si no hay amor, no hay adoración. Es sencillo. En Deuteronomios capítulo 6, versículos de 4 a 6. Ahí dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, este es uno de los pasajes que más me toca, porque cuando están hablando de Israel parece que me estuviesen diciendo, oye Pablo, pero muchas personas pueden decir, pero eso pertenece a un libro que fue escrito hace más de 2000 años, bueno, hace más de 2000 años que crucificaron a Jesucristo, hace más de 4000 años fue escrito este libro de Deuteronomio. Tú puedes decir, bueno, pero eso es tan antiguo que no pertenece al lado de acá, nosotros vivimos después de Cristo. ¿Okay? Tú puedes decir eso, para los que quieren hacer una separación. No, sabemos que la palabra de Dios es una sola es, pero hay quien trata constantemente de torcer los textos de las Escrituras. Para los que hablen así, vamos a ver lo que dice Jesús, el mismo Jesús. En Marcos capítulo 12, del 28 al 31, nuevamente Jesús enseñando. Y mira qué casualidad, no es casualidad, en Cristo no hay casualidad. Él está afirmando lo que ya Dios le estaba dando a Moisés mucho tiempo atrás. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. El mismo Jesús hablando del mismo mandamiento. Cuando Dios te pone el segundo mandamiento unido al primero, te está diciendo que Él está mirando y está midiendo su amor a Él a través del amor que tú tienes al prójimo. Cuando tú aborreces al prójimo, tú aborreces a Dios. Cuando tú eres indolente ante los problemas del prójimo, tú eres indolente a Dios. Cuando tú no eres capaz de amar al prójimo, tú no eres capaz de amar a Dios. Así te está diciendo la palabra. Por lo tanto, no podemos engañar a Dios. Yo no puedo pretender decir a Dios que lo amo y ser realmente indolente ante los problemas de las personas que tengo al lado mío. No es así. Es imposible. Es imposible. Dice la Biblia que hacemos a Dios mentiroso. Tratamos de hacerle mentiroso. La adoración nace de la disposición del corazón de adorar a Dios. Si en tu corazón no hay la disposición de adorar a Dios, simplemente no lo vas a adorar. Eso es una ley espiritual. La adoración nace del corazón, de adentro, intrínsecamente. Si en tu corazón no está esa disposición, simplemente no vas a adorar a Dios. En Lucas 6, de 43 al 45, ahí dice nuevamente Jesús, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca va a testificar de ti quién realmente tú eres, acompañado de tu testimonio. Importante, el testimonio dice quién tú eres. De tu boca sale lo que hay en la abundancia de tu corazón. Cuando una persona, sin pensarlo y sin premeditarlo, tú le haces alguna pregunta o estás frente a algún servicio, a Dios, a la iglesia, a los hermanos, sobre alguna cosa y te dices radicalmente sin pensarlo, no, esa persona está sacando lo que hay de su corazón. No, él está cerrado en cuanto a eso. No, ya. Y salió
Él no lo piensa porque eso es lo que hay. Y como es lo que hay, es lo que va a aflorar, es el fruto que va a dar. No va a dar otra cosa. Por lo contrario, cuando una persona se desvive en servir, se desvive en amar a los hermanos, en servir en la iglesia, en hacer algo para el Señor, lo hace con amor y sin pensarlo. Tú estás buscando un servidor y él está de primero sin pensarlo, pues esa persona está sacando lo que hay en su corazón. Él no valoró si cuánto le perjudicaba dejar de hacer lo suyo para hacerlo en la iglesia. Él no valoró. Él no pensó que si alguna cosa le iba a perjudicar, que le iba a dejar de ganar por aquí, que le iba a perder por allá. Ese nada más que escuchó o vio, él discernió que hacía falta algún servicio y él está allí de primero. Y eso sucede porque eso es lo que hay en su corazón. Nace espontánea. La oración nace espontánea. Y la oración no solamente es el fruto de labios, no solamente que vine a la iglesia y me paré, levanté las manos, oré. No, la oración es más que eso. En el Salmo 96, versículo del 8 al 9, ahí dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Bien, si estamos hablando de Jesús, ¿por qué tomo un pasaje del Antiguo Testamento que habla de Jehová? Y no me voy a detener mucho aquí porque me voy a desviar del tema. Eso podría ser tema de otro estudio. Para nosotros Jesús, o Yeshua, como lo conocemos también, es Jehová y Jehová es Jesús. Pero no me voy a parar aquí, no me voy a detener en eso, porque es parte de otro estudio. Continuamos No podemos adorar a Jesús sin rendimiento de nuestra vida delante de Jesús. Es imposible adorar a Jesús si no somos capaces o no estamos dispuestos a rendir nuestra vida delante de Él. Es imposible. Una vida rendida a Jesús es aquella que cede su voluntad para adquirir la voluntad de Dios. Es imposible adquirir la voluntad de Dios si primero no cedemos nuestra voluntad. Y cuando hablamos de ceder nuestra voluntad, estamos hablando de renunciar a nuestra voluntad. Tú no puedes llenar un vaso que ya está lleno. Un vaso que está lleno, Dios no lo puede llenar. Es necesario que ese vaso se vacíe. Si en un vaso yo tengo mi voluntad, yo soy una vasija, y ahí yo tengo mi voluntad, es imposible que Dios deposite su voluntad. Si yo no renuncio a mi voluntad, Dios no me puede llenar con su voluntad, y entonces va a haber una discrepancia y realmente va a haber una antagonía entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Aunque yo sepa cuál es la voluntad de Dios, al final voy a hacer mi voluntad, porque lo que va a quedar dentro de mi vaso es mi voluntad, es mi yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo hacer. Y yo no he rendido mi voluntad a los pies de Jesús. Si yo no soy capaz de rendir mi voluntad a los pies de Jesús, jamás Dios va a poder poner en mí su voluntad. Dios va a poder poner en mí su voluntad cuando yo renuncie, yo sea mi voluntad delante de Jesús y deje entonces que Él ponga en mí su voluntad. Si no soy capaz de renunciar a mi voluntad, el Señor no va a poner en mí su voluntad. Eso es imposible. La viuda pobre rindió todo lo que tenía delante del altar. El apóstol Pablo renunció a todo y rindió toda su vida delante de Jesús. Nosotros no podemos engañar a Dios, nosotros podemos decir a Dios que nosotros le amamos, pero si no somos capaces de renunciar, Dios sabe que eso son simples palabras. Yo quiero que tú entiendas de que la viuda pobre, todo su sustento era todo lo que ella entregó en el altar. Y quiero que entiendas que el apóstol Pablo tenía muchos títulos y tenía mucho conocimiento y era un gran hombre reconocido delante de la sociedad. Pero sin embargo estuvo todo por basura y él renunció a todo por Jesús. Y esa renuncia le hizo galardonador de lo que hoy él es para la iglesia cristiana. Un gran apóstol de Jesucristo, un gran mártir de Jesucristo.
y nosotros lo admiramos por lo que Él fue capaz de renunciar. Él llegó allí no a través de algo que se merecía. Él llegó allí a través de un encuentro con Cristo, como hemos tenido todos nosotros, pero a través de una actitud de renuncia para dejar de ser Él y para que Cristo fuera en Él. Él renunció a Él, Él se rindió delante de Jesús, Él sacó de Él su voluntad y dejó que Cristo pusiera en Él su voluntad. Y esto fue lo que hizo de que este hombre se convirtiera en ese apóstol, en ese varón de Dios. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿estás dispuesto a renunciar a tu voluntad? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tu voluntad? Una vida que es capaz de renunciar a su voluntad para adquirir la voluntad de Dios es una vida que honra a Jesús. Y una vida que honra a Jesús es una vida que adora a Jesús. Es fácil hablar de renuncia. Hablar es fácil. Lo difícil es renunciar. Si no hay amor, no hay renuncia. No hay renuncia si no hay amor. No hay adoración si no le amas. Si no le amas, no hay adoración. Es imposible que alguien que no ama a Jesús le adore. No le puedes amar si no le conoces. Y no lo puedes conocer si no le amas. Y aunque parezca que estoy diciendo lo mismo, no estoy diciendo lo mismo. No les puedes amar si no lo conoces. Y el conocimiento de Dios viene a través de la fe. Ahora, no le puedes conocer si no le amas, si no le buscas en lo íntimo. Allí no lo vas a conocer. Porque una cosa es que conozcas de Él y otra cosa es que lo conozcas en la intimidad. Que busques conocerlo en la intimidad. El nivel más grande de adoración es el amor a Dios. El nivel más grande de amar a Dios es la obediencia a Él. El nivel más grande de obediencia es la renuncia, es una vida rendida a Él. Recuerden, este es un principio espiritual. No le puedes adorar si no le amas. Si no le amas, no le puedes adorar, porque el que ama a Dios espontáneamente le ama, le adora. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, como dice la Escritura y como enseñó Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A los que hemos conocido la gracia de Dios y somos participantes de sus promesas y su inmenso amor, lo más importante en nuestra vida es adorar a Jesús. Adorar a Jesús es lo más importante en nuestra vida. Por lo tanto, adoremos a Jesús. Amén. Amén. Con esto terminamos este estudio de hoy. Vamos a orar. ¿Algún hermano o alguna hermana quisiera orar para despedir este estudio? Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias porque ciertamente, Dios, en estos estudios nos estás diciendo, Padre, que estás buscando más de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Jehová, a dejar nuestra voluntad para que sea tu voluntad en nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios, porque ciertamente quieres más de nosotros y eso quiere decir que nos amas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te alabamos, te damos gracias, Señor.